¿Qué tal? Bienvenidos. De nuevo les saluda Claudia Palacios. Hoy con el placer y también la gratitud con Ingrid Betancourt por acompañarnos aquí en los estudios del Sistema Informativo del Canal Capital. Ha tenido una agenda de locos en estos días que lleva en Colombia. Ingrid, bienvenida. Gracias por estar acá. Mil gracias, Claudia. Sí, he estado con una actividad intensa, pero era a lo que quería venir, entonces ha sido muy, digamos, bonito. Y tras estos días de volver a Colombia, después de 8 años, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se devuelve en cuerpo y alma? ¿Cómo siente ese espíritu, ese corazón de colombiana? ¿Se va mejor, se va peor, cómo se va? Yo regreso muy esperanzada y en la certeza de que vamos por buen camino. ¿Se va feliz, se va tranquila? Me voy muy feliz, me voy muy tranquila, me voy muy en paz. Me voy con la confianza de que Colombia está madura para lo que nos llega, que es lo que pasa después de que se haya firmado la paz. Veo en Colombia un cambio muy fuerte en la actitud de los colombianos, en la manera como se plantean los problemas, la manera como se relacionan entre sí. Yo creo que hemos todos hecho un proceso de maduración muy benéfico para estar listos para la paz. Esa visión optimista es muy interesante, porque cuando uno está aquí, cuando uno está de fuera puede ver eso que cuando uno está dentro no lo ve, porque vivimos en esta polarización tan difícil. Entonces ese es un aporte, creo yo, importante, que usted deje ese mensaje. Yo no veo la polarización de la cual ustedes hablan. ¿Usted no la ve? No, no la veo. No la veo porque lo que yo sí veo es un país que está unido para la paz. Entonces, lo demás me parece que es como tratando de hacer de algo que es normal, que es un debate sano, en frente a cómo vamos a lograr esa paz, algo apocalíptico y no me parece que nos sirva. Yo creo que los colombianos están realmente en un proceso de madurez en su reflexión. Pasamos de ser algo así como menores de edad, intelectualmente y políticamente, en la cual, digamos, la situación era que la gente esperaba que alguien mostrara el camino sin tratar de tener una opinión propia. Y hoy en día la gente está cuestionando el proceso, pero lo está cuestionando de una manera muy constructiva y eso está ayudando para que las respuestas por parte de los negociadores se adecúen a esa exigencia. Y yo creo que es un proceso en el cual todo el mundo ha participado y es un proceso que nos ha fortalecido, que está creando realmente la fibra nacional, el sentimiento de que somos unidos en una nación. Usted en su discurso de ayer a propósito de eso dijo, las críticas que buscan pintar un cuadro apocalíptico de su aplicación juegan con el miedo y quieren desconocer que hoy nuestra justicia sigue presentando índices de impunidad del 90%. Le leo esto porque, pues a pesar de ese optimismo que, le repito, me parece muy importante que deje ese mensaje en el país de la visión que usted tiene, pues no se puede desconocer que hay unos sectores a los que no les sirve nada. O sea, a los que no les sirve ningún tipo de negociación, ni ceder poco ni ceder mucho, no les sirve absolutamente nada. ¿Usted no ve eso como algo, o sea, eso no le preocupa? No, no me preocupa. De alguna manera yo pienso que eso es ser democráticos. Democráticos es entender que hay momentos en el debate democrático en que hay personas que nunca van a estar de acuerdo con cualquier cosa que se proponga. La madurez viene no de buscar un consenso, sino de aceptar las mayorías. En eso es que hemos cambiado los colombianos, en que estamos conscientes de que, bueno, en Colombia no todo el mundo piensa igual, pero la mayoría de los colombianos no está diciendo, bueno, no queremos la paz, está diciendo, bueno, ¿cómo se va a hacer? Y todos vamos a disfrutar de esa paz, aún aquellos que en este momento están diciendo que no la quieren. Esa mirada tranquila, madura, reposada que usted está mostrando, ¿tiene algo que ver con que usted en estos días haya sentido de alguna manera que ese torbellino de emociones en que nos hemos movido los colombianos en torno a la figura de Ingrid Betancourt? Primero como esa representación de la mujer poderosa que se enfrenta a todos, luego la mujer en el sufrimiento tan terrible, luego la mujer que pide una indemnización y la mitad del país la odia. Siente esa mirada que está teniendo ahora, es porque siente también como una reconciliación con la forma como los colombianos la ven. ¿Usted ahora sintió eso en estos días? Yo he sentido, digamos,
que hay una maduración por parte de todos, y yo me incluyo en el todos. Yo tuve que hacer mi camino. Para mí fue muy duro la reacción de Colombia cuando lo de la reparación, porque yo me estaba mirando a mí misma como una víctima y pensaba que era mi derecho, y sigo pensando que es el derecho de las víctimas de tener reparaciones, pero lo que yo no me sintonicé ahí con el país fue que en Colombia yo no era solamente una víctima, era una figura política, y como usted lo decía, la gente me miraba a mí como una mujer fuerte, cuando yo me sentía muy, muy frágil. Entonces esos errores, digamos, de sintonización me han permitido a mí entender por qué la gente se escandalizó, por qué se sintieron agredidos con algo que a mí me parecía ser simplemente algo normal y un derecho. Y yo creo que eso permite simplemente ponernos a todos como tranquilos frente a lo que ha pasado. Yo creo que uno tiene que entender la posición del otro también, ¿no? O sea, ¿usted cree que el país ya entendió esa postura suya? ¿Recibe esto también como una manera de reconocer que fue un error, no entender que el país la estaba viendo no solamente como la víctima que fue, sino como otra cosa? ¿Entiende que cometió un error y que la gente ya no sé si se puede decir así, la perdonó por ese error? Pues yo creo que sí, pero yo creo que es porque es de doble vía. Yo sé que también en Colombia la gente ha comenzado a entender, otras personas han pedido reparaciones y la justicia se las ha concedido. Entonces también está el debate, bueno, estas personas estaban también secuestradas, era la misma situación. Entonces todos hemos hecho un camino, eso es lo que me parece interesante, sin querer con esto justificar el hecho de que obviamente yo tengo que hacer el mío. Es decir, no quiero quitarle importancia a mi predisposición a reconocer que me equivoqué, pero siento que se ha facilitado porque también he tenido retornos amables como de comprensión que me han permitido como desengatillarme a mí también. En una entrevista que leí hace unos días no me quedó claro si usted ya renunció totalmente a esa reparación económica. Bueno, yo creo que hay diferentes módulos de esa reparación. Yo creo que la reparación tal como se planteó en esa ley es una reparación a la cual yo renuncié. ¿Y cuáles son los módulos de esa reparación? Era primero una reparación ante el Estado, económica. Yo creo que pueden haber otras formas de reparación, y para mí la verdad lo más importante en cuanto a Colombia es el tema de la reparación moral. Ese es mucho más fundamental. Volviendo un poquito a todo este tema, lo que a mí más me afectó fue volver de la selva después de 6 años y medio de secuestro y oír que la gente seguía diciendo, como en el día 1 de mi secuestro, es que ella se hizo secuestrar. Eso es muy duro oírlo, porque no solamente es injusto, pero es absurdo. Es decir, como que la gente está frente a una verdad a la cual se agarra porque es la que le dijeron y no tiene la capacidad como de revisar la posición simplemente pues porque han pasado 6 años y medio. Entonces, eso que parecía muy real en un principio, pues con los hechos de sí mismo es absurdo. Entonces, eso me fue pero, a ver, usted en su discurso dice, página 6, acerca del tema del perdón y de la necesidad del perdón para volvernos a humanizar. Dice que el perdón es una estrategia individual de sobrevivencia y pasa primero por mirarse a uno mismo con caridad, para perdonarse por no haber sabido protegerse, por no haber sido el héroe que uno esperaba ser. Eso puede dar lugar a una interpretación que refuerce esa idea de que usted cometió una imprudencia por la cual terminó secuestrada, sin que nadie se merece un secuestro, por supuesto. Pero, ¿qué hay ahí? O sea, bueno, ¿hay el reconocimiento de un error? Sí, digamos que uno puede interpretarlo de esa manera. Para mí, cuando yo estoy hablando de uno perdonarse por no haberse protegido, estoy hablando de sucesos en la selva que fueron muy dolorosos y que uno, cuando el tiempo pasa, piensa, pero yo hubiera de pronto debido reaccionar de otra manera, pero es muy circunscrito al dolor de la selva. Ahora, si usted lo quiere leer en otro escenario, que es el de ese momento, pues la reflexión que yo me hago es, si yo hubiera querido realmente resguardarme de los riesgos, yo tenía que haber pensado que la política no era para mí. Es decir, cuando yo decido hacer política en Colombia,
yo decido asumir unos riesgos, y no solamente el del secuestro. Acuérdese que nosotros en ese momento acabamos de pasar por 10 años de magnicidios. Habían matado a más de 5 candidatos a la presidencia. Y cuando yo me lanzo como candidata presidencial, soy consciente, es algo que yo hablo con mis hijos, en que es un riesgo que tomo por amor por Colombia, por sentir que era necesario ir hasta el final de esa vocación y de ese compromiso. Y eso es algo sobre lo cual que lo asumo. Ese riesgo yo lo asumí. Lo que no asumo, porque no es la verdad, es cuando se dice, ella se hizo secuestrar, o ella quiso, o nosotros le advertimos, porque ahí lo que hay es un gobierno que se quiere lavar las manos, porque tiene miedo que el hecho de haberme quitado los escoltas implique que digan, fue culpa de este gobierno. Y en esto yo quiero ser muy clara, yo no culpo al gobierno. Es decir, lo que sucedió en ese momento había sucedido muchas veces antes. A mí me quitaron muchas veces mis escoltas. Yo pasé por muchas zonas difíciles en el país. Y cada vez que se hacía, yo pensaba, bueno, obviamente es un riesgo, pero yo no puedo dejar que porque no quieren que yo vaya a un sitio, entonces me quiten los escoltas como una manera de manipular la campaña. O sea, ¿usted volvería en este momento, si yo le pregunto, le hago la misma pregunta que le hizo alguien en la rueda de prensa después del secuestro, si le pregunto, ¿lo volvería a hacer? Usted diría, sí, lo volvería a hacer. Yo lo que le diría es que en las condiciones de información que yo tenía en ese momento, la decisión que yo tomé no fue una decisión terca. ¿Desafiante? No fue una decisión desafiante, fue el producto de un compromiso que yo tenía con mi país. El resultado fue desastroso. Entonces la respuesta es, ¿lo volvería a hacer? No es lo volvería a hacer, espero que nunca se me vuelva a presentar una situación en la cual los principios que me impulsan a actuar me conlleven a asumir riesgos que no quiero asumir. Entonces, de pronto, hoy en día, en ese contexto, de pronto no sería no ir al Caguán, sino de pronto sería no hacer política. Con el expresidente Pastrana, ¿usted se ha encontrado para hablar de esto? Así como ayer se dio un abrazo con Clara Rojas y me imagino que ha tenido otras oportunidades de reconciliación. ¿Cuáles le faltan? Oyéndola me imagino que una de esas es con el expresidente Pastrana. Sí, pero el presidente Pastrana, ¿qué puedo yo decir? Políticamente yo entiendo lo que sucedió. Yo entiendo que hubo un momento de pánico. El secuestro fue algo que nos tomó obviamente a todos por sorpresa. Yo soy muy clara en que los culpables del secuestro mío son las FARC. Entonces, no quiero atizar más esto. Lo único que quiero es que se oiga mi voz en cuanto a lo que sucedió. Es decir, yo sé que una parte del gobierno trató de decir, bueno, fue culpa de ella se lo buscó, que era Poncio Pilatos. Pero usted no tiene, digamos, nada que perdonarle, ni nada, ninguna cosa que reconciliarse con él. No, y de hecho cuando nos hemos visto ha sido muy amable. Okay. Es decir, cuando yo, el día de mi liberación, de las primeras llamadas que yo recibí por teléfono fue la llamada de él, diciéndome que estaba feliz de que yo hubiera vuelto. Obviamente en ese momento él ya era expresidente, pero no, yo creo que la vida es la vida. Uno tiene que saber también entender el hombre y sus circunstancias. Cada uno de nosotros, las decisiones que tomamos son el producto de muchos factores, obviamente personales, pero también de la presión del momento, de la información que se tiene en el momento. El hombre y sus circunstancias. Yo no tengo problema en ese sentido. Ingrid, usted dijo, le leí unas declaraciones en las que dijo que Dios ya hizo justicia por mí porque sus captores están muertos o presos o en fin. Y me pareció que eso contrasta un poco con el discurso de reconciliación, pues porque
Reconciliación no es esperar que el otro muera o que para que haya justicia el otro tenga que morir. Sí, ¿Cómo se concilian esos dos pensamientos que usted ha entregado en estos días? Tiene toda la razón. Yo también cuando releí las palabras sentí que se habían puesto en un contexto en que no era realmente lo que yo quería decir. Lo dije, no quiero decir que no lo dije, pero lo dije pensando en que pues realmente para mí cuando yo he visto que estas personas que estuvieron activamente involucradas en mi secuestro y en mi drama han pagado con su vida, sinceramente yo no siento ningún alivio. Es más, me da mucha tristeza. Y me da tristeza pensar que todo ese daño produce muertes para finalmente, es decir, nada, de alguna manera, ¿sí me explico? Es decir, es como lo absurdo de esta guerra en la cual hemos estado todos. Y el punto era, más allá de decir que Dios hizo justicia para mí, era decir que esa justicia, pues, que es extrema, que es la muerte, no me produce a mí ni satisfacción ni alivio. Lo que sí me va a producir satisfacción y alivio es la reconciliación, es ver a los que quedan vivos de esos comandantes de las FARC entrando a Colombia de manera con un ánimo de reconciliación y de paz, y que podamos acogerlos a la familia colombiana. Eso a mí sí me da satisfacción y alivio. ¿Usted se piensa reunir con las FARC en La Habana antes o después de la firma del acuerdo? ¿Tiene algún plan para eso, o al menos un deseo, una ilusión, una propuesta? Pues no tengo ningún plan, es decir, tengo toda la disposición, pero no quiero hacer de esto una especie como de agenda que se le imponga a alguien o como tratar de forzar la mano, no. Lo que estoy viendo me satisface. Si le dicen venga a La Habana hoy, no, ¿usted si va? me dicen venga, sí, claro. ¿Usted va? Pero sí, como cuando me dijeron ahora venga a este foro de reconciliación, y me pareció interesante, porque me parece que tenemos que aportar, y que la visión de víctimas es algo que le puede aportar a la reflexión de muchos colombianos que han visto la guerra a través de la televisión. ¿Y si le dicen venga a hacer política, viene? Pues no me lo han dicho y no quiero especular, Claudia, porque hay un espacio que es el espacio de la libertad de cada cual, y la libertad tiene muchos elementos. Entonces entrar a decir sí o no, esa es la pregunta que más me han hecho en estos días. Cada vez que me la hacen, vuelvo a sentir... Pero además usted no necesita que le digan venga, o sea, no. Usted tiene la suficiente imagen, poder, decisión, capacidad para decir yo todavía tengo un espacio en la política en Colombia y voy a regresar. Eso es algo que de verdad ha pasado por su cabeza. Yo la entrevisté a usted hace unos años, una vez que vino a Colombia como de un día para otro, y yo dije, esa Ingrid que hay ahí, que todavía no se ha quitado la manilla que tenía, que todavía no se ha cortado el pelo, no es la Ingrid que va a quedar. Yo ya veo más como la Ingrid que quedó después del secuestro, y me rehúso a pensar que no haya quedado la parte política de Ingrid Betancourt. Pero Claudia, mire, cuando yo vengo acá, yo creo que yo estoy haciendo política. No, pero usted sabe de qué le estoy hablando. Sí, pero lo que quiero es darles a entender a todos ustedes que realmente el tema de circunscribir la acción política a las elecciones, pues es reducirnos mucho. Yo creo que yo le puedo servir a Colombia desde esta posición en la cual estoy, que es precisamente una posición de libertad absoluta. Sin duda, pero eso es un no a la política de las urnas. Tampoco es un no a la política de las urnas. Simplemente, ¿para qué vamos a tratar de encasillarnos en un esquema de agenda? No. Como dice, la sabiduría es cada cosa en su tiempo. Porque usted aquí está hablando de la restitución de tierras, sí. Y tiene unas posturas pues políticas, pero de mujer política, claro, por supuesto, y entonces uno qué hace con una vocación y con un conocimiento si no entra a la arena de... Pero fíjese que cuando yo estoy en el Parlamento, en el Congreso,
y cojo un micrófono y hubiera podido decir esto como parlamentaria, pues las repercusiones de lo que yo hubiera dicho como parlamentaria no hubieran sido de pronto tan, digamos, oídas como, como se oye la voz en este momento. Es decir, lo que sí soy consciente es que tengo una voz. Para mí es muy valioso porque la perdí en la selva, pero esa voz quiero que sea una voz libre, una voz independiente, una voz que le sirva al país, una voz que no sea manipulada ni siquiera por una ambición propia. Quiero también tener la libertad de una voz que no sea la voz del miedo, la voz del rencor o de la venganza. Es decir, eso es lo que yo he cuidado, eso es lo que he tratado de fortalecer. Entonces, cuando usted me pone contra la pared a decirme, bueno, y entonces pues yo le digo, no quiero estar ahí. Yo no quiero ponerla contra la pared, pero usted debe entender que obviamente esa es una curiosidad no solo de los periodistas, sino que yo pensaría que es como de la gente veremos, en general. Veremos, bueno. y lo discutiremos en otra ocasión. Si en algún momento eso se da, yo le prometo que nos sentamos las dos, sí, y bueno, lo discutimos. Bueno. Los pros, los contras, y sí o si no y tal, y lo reflexionamos juntas. Pero en este momento me parece muy importante tener este espacio. Bueno, nos quedan solo unos minutos y yo quiero ahondar en el tema de su proceso de reconciliación. Usted sabe, su foto de abrazo con Clara Rojas, pues es la primera página del periódico y salió en los titulares de todos los noticieros. Más allá de la experiencia personal de ustedes dos, que entendemos habrá muchas cosas que se queden en la intimidad como debe ser, ¿cuál es el mensaje? Yo ya se lo pregunté a ella porque ella estuvo ayer aquí, pero ¿cuál es el mensaje que usted quiere darle al país con ese gesto enorme de reconciliación? Luego de que cada una en sus libros dijera y no dijera y mil cosas, el mensaje para el país con ese gesto, cuando usted en su discurso además dice que reconciliación no es olvido, no es borrón y cuenta nueva, sino todo lo contrario, que es obligación hacer memoria. El mensaje es, haga memoria, no olvide, pero reconcíliese también. Eso es sumamente complejo y usted ya lo hizo. Un poco el mensaje es, ¿cuál es el secreto para que eso se pueda hacer? Bueno, yo pienso que lo primero, el perdón es un proceso individual y empieza con una decisión de la cabeza y después está fortalecida por una decisión del corazón, que es la voluntad. Sin embargo, es cierto que las emociones no están ahí. Yo puedo haber perdonado a las personas que me hicieron daño en la selva, pero cuando yo vuelvo a estar allá mentalmente y me vuelvo a recordar de lo que sucedió, el dolor que siento, las emociones que suben, no puedo ni hablar. Entonces, ese es un proceso individual. El proceso que me parece a mí interesante es el proceso de la reconciliación, porque es una etapa superior espiritualmente. ¿En qué sentido? En que cuando uno se reconcilia con una persona, uno lo que hace es cambiarse uno, obviamente hay un cambio en uno, pero hay simultáneamente un cambio en el otro. Es decir, es realmente, yo diría, una mutación binaria entre dos seres humanos que se estaban desconociendo como seres humanos. Entonces, un proceso de rehumanización en el cual uno se mira en los ojos del otro como un ser humano. Uno de los grandes dramas de ser víctima es cuando uno es mirado por el agresor. Estoy tratando de ser lo más, digamos, precisa en las palabras. Cuando la persona que lo mira a uno no lo mira a uno como un ser humano. Eso tiene un efecto fuerte, porque obviamente nosotros nos reconocemos en el espejo del otro. Esas son situaciones que implican una toma de conciencia en la manera como nos relacionamos con todos los seres humanos alrededor de nosotros. Uno, por ejemplo, tiene la tendencia a pensar que los niños como que están ahí sin estar. Y los seres humanos, en particular en Colombia, nosotros tenemos muchas veces una relación con los niños
que es deshumanizante. Humillamos al niño, no le hablamos duro, utilizamos palabras soeces frente a él. Yo me sentía muchas veces en la selva como un niño maltratado. Porque obviamente cuando uno tiene libertad, y uno tiene la fuerza de la edad madura, la relación es equilibrada. Entonces uno puede reaccionar y puede defenderse de una manera en la cual uno se protege. Cuando uno está en una situación de vulnerabilidad como la que puede ser la de un secuestro, la lucha es porque esa mirada del otro no le daña a uno la mirada que uno tiene sobre uno mismo. Porque el día en que uno piensa que uno es un objeto, porque le están quitando el nombre de uno, porque le están tratando mal, porque lo están encadenando, pues uno pierde su identidad. Es en ese sentido que a mí me parece que la reconciliación es extraordinaria, porque el hecho de ver al otro y ser mirado por el otro desde una perspectiva de humanidad repara, psicológicamente repara, socialmente repara, y es lo que yo estoy segura que nos va a permitir sanear muchos de los comportamientos violentos que tenemos en el país. Entonces, es en ese sentido que la reconciliación a mí me parece importante. No es desde el punto de vista, digamos, de la farándula o de la telenovela que arman en torno a que si dijo o no dijo, si escribió o no escribió, porque ese no es el tema. A mí, sinceramente, me ha impactado que Colombia haya retenido de este foro la reconciliación, entre comillas, entre Clara y yo. Porque Clara y yo, es decir, no había necesidad de reconciliación porque hemos estado siempre muy atentas la una a la otra. Y a mí me parece que es algo como cosmético y como artificial. Cuando yo vi en ese foro cosas extraordinarias. Es decir, yo lo que hubiera querido que los colombianos vieran era en ese escenario esas víctimas que estaban ahí sentadas, hablando cada uno de su perspectiva, y el ambiente que había en ese salón donde la gente estaba respirando reconciliación. Es decir, por primera vez yo sentía que la gente estaba entendiendo la dificultad de la reconciliación y el poder sanatorio de la reconciliación. Pero desde un punto de vista no farandulero, sino desde lo profundo del alma humana. Pero lo hemos mostrado, lo que pasa es que quizá ese encuentro de ustedes dos sí tiene una carga de simbolismo muy grande para el país, y aunque parezca farandulesco, yo creo que no lo es. Bueno. Y si usted está más cerca de Colombia se va a dar cuenta de cómo esa carga simbólica va a tener unos efectos seguramente muy positivos en otras personas. No se vaya a preocupar por eso. Pero eso me encanta. si eso puede tener ese efecto. Mire, la reflexión que yo me hago, y es también lo que me empodera, es pensar que si lo que nosotros, cada uno de nosotros, vivimos en la selva, se puede, esa oscuridad de la selva, se puede transformar en luz para Colombia, entonces, como dice el poeta, bien vivido lo vivido, bien sufrido lo sufrido. Ingrid, habría muchas cosas más que conversar. Yo le agradezco estos minutos. Voy a estar muy atenta del pedacito en que me dijo que aquí volverá bueno, cuando tome una decisión en el sentido político. Y nada, le agradezco. Buen viaje de regreso. Gracias, Clara. Bueno, a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos.